Me disculparán que grabe este video sobre el discurso de Boluarte, pero es que creo que amerita. Luego del intenso fin de semana a nivel de noticias, necesité la verdad tomarme un día más para procesar tanta información. Hoy por eso tengo un episodio especial con algunos temas y veré de publicar luego en otro video noticias de empresas. Pero es que hay mucho que decir y la verdad no lo quiero decir en 79 páginas soporíferas, así que prefiero hacer dos videos separados. Mi idea hace una semana era reaccionar al discurso de Dina Boluarte, como hice con el debate minero hace unas semanas de Pablo Benza y Stoner Lawyer. Pero la verdad es que nadie en su sano juicio podría soportar 5 horas de lectura mal leída de Dina Boluarte. Más fácil para mí era leer el discurso en PDF, en realidad era un collage de textos enviados por cada ministerio por separado, y el cual Boluarte no tuvo ni siquiera la consideración o el respeto por el público, o sea, por el pueblo peruano, de haberlo leído y procesado antes, ¿no? Quedará para la historia de la vergüenza, la verdad ver a la presidenta de la República en su principal discurso del año voltearse a preguntarle en vivo a un ministro qué es lo que decía el papel del discurso, porque le habían escrito EP en lugar de establecimientos penitenciarios y no sabía qué significaba. Un nivel de conchudez igual de grande que responderle tu mamá a la gente en la calle, más o menos así. Pero antes de hablar algo del discurso de Boluarte, primero entremos en contexto un poquito, porque en Fiestas Patrias no solo Boluarte se la pasó leyendo un discurso de 5 horas, que no sabía qué decía, sino que puso de invitados especiales del país, básicamente de la nación, a su hermano investigado por corrupción, a Oscorima, su amigo investigado por corromperla, y esto hermoseado aún más con un presidente del Congreso electo por mayoría y apoyo de Acuña y Fujimori, que está vinculado directamente con la minería ilegal, la mayor economía delictiva del país. Así de bonito, pues. Alguna vez ya he comentado en el podcast esta idea que desarrolló el sociólogo Francisco Durant, de que hay tres poderes que manejan al país, ¿no? Que no son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino la economía formal, la economía informal y la delictiva. Tres economías que desde hace décadas se asumía que tenían un poder paritario, un mismo poder, ¿no? Digo que se asumía porque no hay datos oficiales de lo informal o de lo ilegal. El punto es que hemos llegado a un estado actual de un gobierno amparado por el Congreso, en el cual la paridad está que podía haber entre estas tres economías, que ya era vergonzoso que sean paritarias, pero digamos que había. Ahora claramente tiene un ganador y es la economía delictiva. O sea, dicho en fácil, que estamos actualmente gobernados principalmente por intereses de grupos delictivos. Así de simple, llegamos al bicentenario. Dicho el preámbulo, ¿hay algo que pueda rescatar del discurso de Dina Boluarte? Mira, lo más rescatable creo yo que sería que al menos Boluarte lee mejor que López Aliaga en el debate presidencial pasado y que César Acuña, ¿no? Por lo demás, es difícil destacar algo porque para empezar sería una falacia decir que es el discurso de Dina Boluarte si claramente Dina Boluarte no lo había leído siquiera previamente. Es un discurso, pero Dina Boluarte, que ella sea la lectora del discurso, no hace que sea su discurso, ¿no? Solo le hace un títere. Ahora, si la pregunta es, ¿hay algo destacable de todo lo que leyó Dina Boluarte? Bueno, a ver, vamos por partes. Empiezo con lo que no destacaría para que luego no se piense que no leí todo. No destaco la lista de obras que dijo, que eran un montón. ¿Y por qué no lo destaco? Porque varias de ellas fueron repetidas de las obras que prometió el año pasado en su discurso y las ha reciclado. O sea, ¿qué me va a hacer creer ahora que este año sí se van a ejecutar las obras que supuestamente van a ejecutar? ¿Para qué perder el tiempo con tanto bla, bla, bla entonces? ¿No? Lo de criticar al gobierno de Pedro Castillo ya es otro cantar, no porque tenga algo no criticable, sino porque Boluarte era la vicepresidenta de ese gobierno y ministra, y ahora dice que es el otro gobierno, ¿no? Es como si Boluarte viviera en una realidad paralela en la que se alucina que mintiéndonos todo va a estar bien, pero no, pues no. ¿Qué más no destaco? Que se diga que se va a luchar contra la corrupción o la delincuencia o la minería ilegal, cuando se pasó la fiesta patria rodeada de la gente que tiene intereses directos en que todo esto siga igual o incluso peor, ¿no? Que las cosas y las normas que se den apoyen más a las mafias y a los delincuentes. Entonces no le creo nada de eso. En todo caso dijo un par de cosas que son nuevas en el discurso del 28 al menos y me enfoco claramente más en lo económico que es mi tema. Uno es la creación de un ministerio de infraestructura, lo otro es tía María y lo otro el aumento del sueldo mínimo. Estos temas, la verdad, con cierta sombra alrededor, porque bueno, a ver, lo del Ministerio de Infraestructura, que es lo más amplio, digamos, esto viene a reemplazar a la Autoridad Nacional de Infraestructura, que creó el año pasado su propio gobierno, y se da luego de su famosa visita a China. ¿Casualidad esto? No. Vayamos aprendiendo chino mandarín mejor para que les vaya bien. Pero ya, asumamos que no hay problema, no hay corrupción, viva China, aunque sus constructoras, las chinas, generan serias dudas para hacer bien el trabajo o hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Pero imaginemos que eso no existe, hipotéticamente hablando.
Ese no es el único problema, ¿no? Sino que el anuncio viene, pero sin mayor detalle o desarrollo de la idea, ¿no? Entonces, en un primer momento se decía que este nuevo ministerio absorbería, entre otros, a Proinversión, por ejemplo, ¿no? Que es la entidad clave y la que formula los proyectos grandes de inversión para poder promoverlos y adjudicarlos y qué sé yo. Pero al día siguiente sale el ministro de Economía a decir que Proinversión no va a formar parte del nuevo ministerio. Entonces, ¿quién va a formular los megaproyectos de infraestructura? ¿El ministerio de Proinversión? Digamos en todo caso que no queda del todo claro porque además, según el discurso leído por Dina Boluarte, la Autoridad Nacional de Infraestructura, el organismo de estudios y diseño de proyectos de inversión de la PCM, así como los programas y proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad vienen desarrollando estas actividades de las inversiones menores de los ministerios, van a ser absorbidas por este ministerio. O sea, ¿el ministerio formularía los proyectos o Proinversión solo los promovería? Estoy seguro que incluso en Proinversión aún no les ha quedado claro tampoco lo que va a pasar a futuro con ellos. Ok, pero ya, no seas tan pesado, no seas tan negativo, ya, ok. El punto es que, agrupando todo lo que se leyó para este ministerio en el discurso, se calcula que este ministerio va a mover al año unos 17.000 millones de soles. No sé yo si este proyecto terminará cambiando de nombre a Ministerio de la Corrupción, pues, o de la Coimisión. Dicho esto, hay gente que se ha mostrado a favor de este ministerio porque en el caso positivo, digamos, podría permitir organizar mejor los proyectos de infraestructura y que no ocurra como con, por ejemplo, el desarrollo de las vías alrededor del puerto de Chancay, que están tarde, malo nunca, o lo del puente de salida del aeropuerto Jorge Chávez, que no se avanza. Bueno, haría más orden, supuestamente, ¿no? Al menos el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, podrá ya descansar un poco más tranquilo, ¿no? Aunque ahora, ¿a qué se va a dedicar la mitad del tiempo? No sé. Dicen que el ministerio se encargaría solo de supervisar las obras de los ministerios, pero en ese caso, ¿para qué hacer un ministerio si solo es una entidad supervisora? No se entiende tampoco. El Diario Gestión revisó el proyecto del Ministerio Nuevo y encontró que su diseño se inspira en ministerios similares en cuatro países: el Ministerio de Obras Públicas de Chile, el Ministerio de Obras Públicas de Argentina, el Departamento de Transportes del Reino Unido y el Ministerio de Obras Públicas de Francia, que por ahí toman las ideas para lo que quieren hacer. Ahora, el proyecto aún debe pasar por aprobación del Congreso. Y no me sorprendería, y supongo que a muchos de ustedes tampoco, que los congresistas busquen modificar este proyecto para meter sus garras en tremendo botín, pues, ¿no? Ahora toca esperar y, claro, ver a quién ponen de ministro o a quién pone el Congreso de ministro en este jugoso Ministerio de Infraestructura. Otro punto del discurso fue que habló de Tía María, que dejó en claro que se va a hacer el proyecto, o al menos eso es lo que dijo en su discurso, pero como ya hemos dicho antes, el proyecto de Tía María no cuenta con licencia social. Y si a eso le añadimos que está en una zona del país, en Arequipa, que mucho no quiere al gobierno, las opciones de que se generen conflictos son bastante amplias. Según una entrevista post discurso, el ministro Rómulo Mucho, uno de los principales promotores de este proyecto, ha dicho que el proyecto tiene todas las licencias, pero no es verdad, pues, no las tiene. Y no soy antiminero, ojo, para nada. La empresa Southern Perú ya ha presentado al SENACE un segundo informe técnico sustentatorio, perdón, para Tía María, con algunos cambios y anuncia que van a actualizar el monto de inversión que está calculado en 1.400 millones de dólares. Pero en estos cambios no se menciona lo que se señaló hace unas semanas, que dijo incluso Southern, que ya no está interesado en utilizar el agua de mar desalinizada, sino agua de la represa que iban a construir para uso exclusivo de los agricultores de la zona, que es el tema más controversial del proyecto, el uso del agua. Entonces, el tema es que el gobierno al menos está seguro que el proyecto va a salir para este año y bueno sería que así sea, pero sin sombras, pues no, o apuros que terminen generando más conflictos, ¿no? Una parte de la población que se opone al proyecto en todo caso no quiere a Sauder Perú, a la empresa. No es que Arequipa sea antiminera tampoco, tiene grandes proyectos como Cerro Verde que se manejan muy bien, pero en más de una década, Sauder Perú puntualmente no ha logrado convencer de su transparencia o su, qué sé yo, a la población. Y esto es culpa de la empresa, básicamente, ¿no? El tema es que Tía María fue mencionada en el discurso presidencial, así que continúan con el apoyo del gobierno y la esperanza del gobierno también puestas en ello para aumentar su nivel de inversiones privadas. Otro tema, destacaría también el tema del sueldo mínimo, que si bien Boluarte dijo que esto debería ser analizado por el Consejo Nacional del Trabajo, que eso ya lo sabíamos, lo habían hablado antes, que tiene que pasar por ahí, pero también dejó entrever que sí o sí se va a dar este año. O sea, ¿lo van a analizar o ya se decidió que el sueldo mínimo? La verdad es que para un discurso leído en 5 horas podría haber sido más puntual en los detalles, al menos de los principales proyectos, ¿no? Pero no, tampoco, ¿no? Pura generalidad, dijo. Mi percepción es que le prepararon un discurso muy largo para darle un aire de estadista, pero la idea terminó golpeándolo al revés, dejando en claro que Dina Boluarte no es quien le diera las cosas, solo lee lo que le piden que lea. Cuando lee, claro, porque mayormente ni siquiera lee, está callada.
El último discurso honesto y propio que dijo Boluarte, en todo caso, que le hemos escuchado, fue hablar de cómo comemos chifa en la televisión china, ¿no? Esa sí fue Dina Boluarte directamente ella misma, ¿no? Difícil creer que alguien con ese nivel de discurso pueda hablarnos por 5 horas de temas técnicos. Pero claro, lo único que podría responder Boluarte a cualquier crítica no sería una sesuda defensa de su gobierno, de sus proyectos, ¿no? Lo más seguro es que nos respondería un tajante, tu mamá. Vaya forma triste cerrar el bicentenario, pero bueno. Prometo, eso sí, publicar luego el resumen de noticias de empresas, pero es que la verdad este tema merecía un capítulo aparte. Ya no sé si por raro, por peculiar o qué sé. Pero bueno, gracias por aguantarme este video. Se les quiere y ya nos vemos en un siguiente video. Gracias. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Videos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de Comedio Resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros y muchas cosas más. Para hacerte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por Yape con 2 opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Hazte miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.